Una nueva reflexión que vaya directo al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Aquí estamos una vez más tratando de identificar a la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Cristo, como Cristo la diseñó antes de partir de esta tierra. Amados hermanos, creemos 100% que las características de la verdadera iglesia diseñada por el Padre Celestial, por nuestro Salvador Jesucristo, es algo muy, pero muy diferente a lo que llamamos y vemos diariamente la iglesia de cada día. Amados hermanos, definitivamente esa iglesia diseñada por el Salvador del mundo antes de irse, esa iglesia que se mienta tanto, que tanto la describen algunas denominaciones religiosas, según Mateo 16, 18, que ni siquiera aún el mismo verso que han escogido para probar cuál es la verdadera iglesia, lo han podido entender. Qué pena, hermano, que supuestamente los hombres y mujeres de todo el mundo que debieran situarse en el pedestal más elevado en ciencia, en sabiduría, en espiritualidad, para poder describir con lujo de detalle, con todo el desplazamiento posible, con toda la denuencia posible de que son la verdadera iglesia, aún no han podido entender ni siquiera el mismo o el único verso que cogen para probar cuál es la verdadera iglesia. ¿Por qué lo decimos? Es que la palabra de Dios nos muestra que la característica esencial en la cual debe de llevar la iglesia de Jesucristo, las mismas si partimos de lo que es Primera Timoteo 3:15, ni siquiera el verdadero nombre lo llevan la mayoría de las denominaciones religiosas con las cuales los mismos apóstoles diseñaron aquella iglesia. Hay un verso que nos llama mucho la atención, unos cuantos versos, y vamos a hablar de ellos en esta preciosa hora, en este precioso momento que escogemos para hablar de la palabra de Dios. Dios te bendiga, amado hermano. El pastor Juan Ortega Parras, como así en nuestras redes nos hacemos llamar, te habla con el corazón en las manos, no queriendo, como dice la misma palabra, que nadie se pierda, pero que sí todos debemos de venir a un arrebatamiento, a un verdaderamente a una situación de arrepentimiento que nos conlleve, hermano, esta vida vieja, echarla al zafacón y ser arrebatados desde el mismo día
que creímos por la seducción, podríamos llamarle, de la palabra de Dios a cada uno de sus hijos. Es en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, que dice la palabra: para que si tardo sepa cómo debe de conducirte, óigase bien, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si él tarda, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, sepa cómo conducirse en la iglesia católica. Perdón. Para que si tardo sepa cómo conducirte en la iglesia evangélica. Perdón, hermano, que me he equivocado en 2 ocasiones. Porque la palabra no nombra por su nombre ni a evangélico, ni a católico, ni a adventista, mucho menos a testigos de Jehová, ni a mormones, ni las 50,000 denominaciones que ponen nombre cada uno en su logo como para identificarse. Pablo las identifica como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es también por allá por 1 Corintios 2:1 que el apóstol Pablo habla de la iglesia de Dios en Jesucristo. O sea, no hemos encontrado en ningún lugar en la Sagrada Escritura el nombre de la iglesia que no sea la iglesia de Dios. Pero aquí tan preciosamente describe Pablo la iglesia de Dios como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así debería llamarse, así debe de llamarse, así se llama. En el libro de los Hechos hay tantas características como debe de llamarse, como debe de vivir principalmente, como debe de actuar, cómo debe de moverse, qué hace, qué la debe de identificar como la verdadera iglesia, a la iglesia del Dios viviente. Bendito sea el nombre de nuestro, bendito sea el nombre de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, la palabra dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dándonos una clara enseñanza en este capítulo de que todos los que fueron bautizados en esa ocasión recibieron la palabra, dándose a entender que eran todos gente adultos de conocimiento bastante claro de lo que Pedro le predicó. Pedro, como el apóstol diseñado para llevar la delantera en cada enseñanza. Dice también que en aquel día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Esto da una clara enseñanza que estos hermanos no comenzaron a hacer crecer la iglesia dándole un bautismo desde niño, para que quedaran marcados obligatoriamente, automáticamente como perteneciente a una iglesia, inocentemente, sino por el bautismo, sino que eligieron ellos mismos el bautismo cuando recibieron la palabra en aquel momento.
Esta es otra descripción de lo que es la verdadera iglesia. Se bautizaban cuando recibían la palabra y eran convencidos por el Espíritu Santo. Hay otras características. Dice la palabra de Dios que después de añadirse como 3,000 personas en aquella ocasión, dice que esta gente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amados hermanos, tu iglesia pertenece y persevera en la doctrina de los apóstoles en estos tiempos. Porque precisamente yo tuve que salir de una iglesia o de un ministerio porque insistía todos los días de que debíamos someterse a la doctrina escrita por los apóstoles, como una doctrina que hay en 1 Timoteo capítulo 2 en adelante y en 1 Corintios capítulo 11. Doctrina clara y tajante de los apóstoles, pero que se le llama desviado del evangelio a los que queremos vivir la doctrina de hoy en día. Pero aquí dice en el capítulo 2, verso 42 de Hechos de los Apóstoles, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con el otro y en el partimiento del pan. Dice que vivían en común acuerdo en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en una comunión perfecta y aún en el partimiento del pan. Fíjese que el partimiento del pan que habla esta enseñanza es muy diferente al partimiento del pan que hoy en día se da. Porque el partimiento del pan en aquella ocasión era casa por casa, se repartían entre sí la comida y casa por casa hacían estos guisados y la iglesia se reunía a comer en la casa de cada apóstol, partiendo el pan, bendiciendo ese pan, pero exactamente una comida normal como la que usted y yo comemos hoy, pero sí con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquella partimiento del pan que hoy en día se hace dentro de las iglesias, solamente ese pan, esa, como le llaman hoy en día, cena, se realizaba, Santa Cena, otros le llaman la Eucaristía, se celebraba solamente una vez al año en la iglesia del Dios viviente. Una sola vez al año, entre el 14 y el 15 de abril de cada año. Así se le llamaba y así se hacía lo que hoy en día, diariamente en las iglesias o cada domingo, se reparten entre sí lo que se llama la Eucaristía. Muchos también lo hacen cada año en estos tiempos, cosa que es muy poca conocida porque la mayoría se basa en que debe hacerse de la manera que las iglesias tradicionales lo hacen. Otros lo hagamos tal como aquellos apóstoles que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina de Cristo, principalmente haciéndolo anualmente. Dice la palabra aquí que esta gente perseveraban en una comunión unos a otros y en el partimiento del pan y en las oraciones.
Dice el verso 44 de Hechos de los Apóstoles, de capítulo 2, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así se trata la iglesia de hoy. Esa es la característica de la iglesia de hoy. Vivir en común acuerdo, aún en el partimiento del pan de cada día. Aún bendito sea el nombre de Dios en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántas iglesias han dejado la doctrina de los apóstoles a un lado porque ya eso era en el tiempo antiguo y no se puede someter a vivir en una común unión hoy, ni tampoco tener juntas todas las cosas, tenerlas en común? Mucho menos ir casa por casa a compartir el pan de cada día, a repartirse la ración de cada día y irla a guisar a cada casa y juntarse los hermanitos de ese lugar o de esa pronta casa que está ahí, donde se ha guisado esta comida, para que todos los hermanitos coman junto el pan de cada día. Así vive la iglesia de hoy. Así está la verdadera iglesia trabajando. Es en el verso 46, capítulo 2, verso 46 de Hechos de los Apóstoles, que dice: y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Aquí está probado lo que dijimos antes. No ha de ser que se nos juzgue como que no enseñamos la palabra tal como están escritas. Dice que lo hacían con sencillez y con alegría de corazón. Esa es la iglesia que estamos viviendo hoy. Así lo hace la verdadera iglesia, que es la iglesia, según le llaman ahora, de Mateo 16, 18. Dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios con todo el pueblo. Tenían el favor de todo el pueblo y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Cada día se hace una campaña evangelística y se llaman los hermanitos y se le hace hacer una oración de fe para que acepten a Cristo, o se añadan a la iglesia, se iban añadiendo a la iglesia cada día cuando eran convencidos ellos mismos por la palabra. Cuando en este mismo capítulo que acabamos de leer, dice la palabra que cuando Pedro le explicó claramente que a Jesucristo, el Hijo de Dios que ellos habían matado, era el verdadero Hijo de Dios, ellos lo que hacen es que, dice la palabra, que se compungieron de corazón, se entristecieron, le dolió haber hecho esto. Y ellos mismos dicen convencidos: pero ¿qué hagamos ahora? Y Pedro el apóstol, el primer apóstol, el cual tiene muchas enseñanzas que también la iglesia de hoy la está pisoteando, le dijo, ellos le dijeron a Pedro: ¿y qué hagamos? Pedro le dice: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el perdón de Dios de su pecado para ser salvo y poder añadirse cada uno a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios te bendiga
Dios te guarde. Hacia adelante con Cristo.